Qué tema, ¿eh? Qué tema estamos tratando con lo del socialismo, el socialismo como doctrina, el socialismo como una doctrina dicotómica que le viene librando batalla, lucha al modelo liberal, republicano y democrático. La democracia representativa liberal está siendo atacada ya durante siglos por ese modelo marxista-socialista que pretende ser una cosmovisión con derecho de permanencia. Eso es lo que sucede con el marxismo. Marxismo ya organizado desde lo que propugnó el propio Carlos Marx, es decir, el Partido Comunista. Carlos Marx funda el Partido Comunista con su amigo Federico Engels, luego eso se va a desarrollar muchísimo, por eso el Manifiesto Comunista, 1848, y se va a ir dando una internacional comunista, que tiene eso, pretensión de permanencia, pretensión de derecho propio, superador del modelo occidental de los estados de derecho como repúblicas democráticas y representativas desde los principios liberales de nuestras democracias. Esos principios que en su momento también vamos a tratar, en el sentido de si es válido considerar que en una democracia vale todo, hasta inclusive debatir y cuestionar los principios liberales que protegen nuestras libertades personales, que protegen nuestros derechos personales, que protegen y reconocen nuestra calidad de persona y nuestra calidad así de individuo, con todo el desarrollo que ello implica en la vida de cada uno de nosotros. Desarrollo que es posible y que no es cierto, porque nada en la vida es cierto. Todo está conjugándose en el ámbito de las posibilidades, de las aleatoriedades, pero fundamentalmente desde los actos de voluntad, desde lo que condiciona nuestra voluntad de estudio, de disciplina de trabajo, nuestra disciplina económica, todo lo que hace a la voluntad de cada uno de nosotros como personas es lo que está concebido como el escenario natural de la convivencia, el escenario natural de las reglas de juego que establece un Estado de Derecho desde una constitución democrática, representativa, republicana como lo es la nuestra. En cambio, los comunistas, los socialistas propugnan otra cosa, ¿eh? Proponen un régimen antagónico a esto que acabo de decir, es lo que venimos desarrollando en este programa en estos días. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos en un año electoral en el que se está jugando esto. El Frente Amplio, diciéndolo y sin decirlo, está proponiendo esto y lo dice a través de todo lo que legisló, lo dice a través de todo el Estado de Derecho que ha desmantelado, lo dice a través de la sistemática corrupción que desarrolla, pero pretendiendo instalar la agenda narrativa de la corrupción para evitar estos temas, para evitar hablar de los temas que importan, como yo les decía en los programas anteriores, para evitar hablar de políticas públicas, que es todo esto, de políticas de Estado, de modelos económicos, modelos financieros, la proyección de Uruguay de acá a 5, 10, 15 años, qué país queremos, alineado a qué países, a qué contexto mundial, en un mundo complicado y por hoy, en un mundo convulsionado, una vez más envuelto en un trámite histórico de guerras prefabricadas, unilateralmente provocadas, que tiene acá un sinnúmero de factores causales que no vamos a analizar, pero que hacen a esa pugna permanente entre dos modelos de vida, entre dos visiones de la condición humana, si vos querés, entre dos modelos de cosmovisión, el liberalismo democrático y capitalista y el socialismo comunista, totalitario. Tengo este libro en mis manos que es La democracia defraudada, excelente libro, publicado por Sagrado Editorial, Grito Sagrado Editorial. Es un libro que escribieron Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino, con la colaboración de Eduardo Díez y Jorge Jaraquemada. Bueno, La democracia defraudada, populismo revolucionario en América Latina, populismo revolucionario en América Latina, acá también lo tenés en la tapa de este libro. ¿Quién es Andrés Benavente Urbina? Bueno, es un investigador del área de análisis del entorno empresarial latinoamericano, politólogo,
chileno, investigador, docente universitario, director del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville, en Buenos Aires. Ha sido conferencista invitado en las universidades Pompeu Fabra de Barcelona, España, del Pacífico, Lima, Perú, e Internacional de Curitiba, en Brasil. Ha sido profesor invitado de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, socio de Benavente y Jaraquemada, que son empresarios de una consultora chilena muy prestigiosa, que es una firma especializada en evaluaciones de riesgo político de inversión. Esta consultora de Benavente y Jaraquemada. Precisamente Andrés Benavente Urbina forma parte también de esta institución, de esta consultora, de esta empresa. Julio Chirino, ¿quién es? Bueno, es argentino, nació en Buenos Aires, es historiador y periodista, con una larga trayectoria docente, tanto en universidades estatales como privadas de Argentina, bueno, y dicta cursos y conferencias en varios países, en Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, autor de 4 libros y gran número de artículos y ponencias. Ha participado además en numerosos seminarios, congresos y conferencias. Su experiencia en el área de la seguridad hemisférica y terrorismo lo ha llevado también a incursionar en el periodismo, tanto gráfico como radial y televisivo. En la actualidad es presidente del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville y director ejecutivo de la agencia de noticias Notiar. Alexis de Tocqueville, connotado pensador francés, político francés también, adherido a las corrientes liberales de aquel entonces histórico. Dice la contratapa de este libro algo muy sustancial. América Latina camina con un ancla atada al cuello, el ancla de las ideas. Carlos Alberto Montaner, eminente periodista de investigación, de análisis, un analista realmente fino, de fino análisis, cubano de nacimiento, pero emigrado hacia los Estados Unidos, comprobando el terror del régimen cubano. Fue un gran crítico y fustigador del régimen castrista cubano. Por supuesto, un liberal, Montaner, un convencido de que no hay mejor sistema hasta ahora que el de la democracia liberal, que una república que sea un Estado de Derecho. Bueno, Carlos Alberto Montaner, fallecido hace poco tiempo, lamentablemente, se refirió alguna vez a las ideas zombies, que deambulan insepultas por estas tierras. De entre ellas, la que más se destaca es la idea del populismo revolucionario, la patología de la que yo les hablaba ayer. Ideas patológicas que van lamentablemente convirtiendo a esos pensamientos o a esos cerebros de muchas personas en precisamente estructuras de pensamiento patológicas. Los ejemplos de este populismo vienen del pasado y lamentablemente abundan. Lo más grave de su proliferación es que ellas persisten en nuestras frágiles democracias, mutilando el crecimiento, la gobernabilidad y la estabilidad. Lo estamos viendo todo el tiempo en América Latina. Los conflictos sindicales prefabricados, armados, la guerra periodística, la guerra informativa, la guerra a través de las consultorías de datos estadísticos de aprobación y desaprobación de los gobiernos. Se lo está viendo mucho ahora a través de una enorme cantidad de consultoras, todas de perfil de izquierda, de perfiles populistas, marxistas en Argentina, que dan, bueno, datos estadísticos prácticamente del desprestigio total ya del gobierno de Milei, con un 58% de desaprobación, porque la población considera que es un gobierno muy malo, que es generador de pobreza. Eso te dicen consultoras de izquierda en Argentina, no así otras consultoras que trabajan profesionalmente sin inclinar la balanza ideológicamente, sino que establecen datos estadísticos, como por ejemplo, la consultora de Jacobe. Ahí hay un ejemplo de la guerra informativa, por ejemplo. La desestabilización a través de los movimientos sindicales de realizar paros intempestivos, paralizar actividades productivas importantes, paralizar como paralizaron la planta de Quilmes en una provincia, parar 2, 3 días, otros sindicatos que en solidaridad empiezan a hacer el efecto dominó de ese paro, de esas huelgas, que tienen los
son los efectos de desestabilizar e instalar un relato propagandístico. Y así van mutilando el crecimiento de nuestras sociedades, las dividen, fracturan, generan desconfianza en los mismos empresarios, generan ese estado caótico de inestabilidad, generan desgaste en gobiernos que no solo deben gobernar, sino que deben estar permanentemente atentos al control de esos desmanes, de esas situaciones caóticas, que deben estar respondiendo constantemente a la malversación de lo que sucede en la realidad económica e institucional, como lo van haciendo siempre, digamos que las huestes organizadas de la propaganda marxista. Y por supuesto que todo eso concentrado a través de grupos económicos concentradores de los medios de comunicación, como pasa en Uruguay, con el grupo Magnolio, por ejemplo, y con otros grupos concentradores de medios que instalan una narrativa periodística que si acaso sobreviniera un gobierno aún mucho más definido en su postura pro república, pro Estado de Derecho, también seguramente le harían la guerra a través de la financiación de un dinero que proviene del narcotráfico, del lavado del dinero, de un mundo, digamos, de situaciones muy complejas que son dignas de profundas investigaciones periodísticas a riesgo de la vida de esos periodistas que investiguen más por dentro cómo se va dando esa situación larvaria y ese entretejido sucio de dineros multimillonarios que instalan grupos de concentración de medios para a su vez instalar una narrativa periodística en pos de un modelo político y económico, como en nuestro país es en pos de la reconquista del poder ejecutivo del Frente Amplio. El proyecto político al que apuntan es el de una democracia derrotada, una democracia hueca, donde se dé solo la mera formalidad, como pasa ahora, la mera formalidad de que juntaron las firmas los integrantes del PCNT, violando un montón de artículos de la Constitución desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la legitimidad electoral para ir a un plebiscito, desde el punto de vista de los contenidos constitucionales que violan, no importa, queda hueco porque solo en la mera forma se cumple con eso y tiramos, ¿no?, la moneda al aire para ver si en Uruguay seguimos con un régimen normal de propiedad privada, de actividad financiera consolidada, estable, con estabilidad jurídica, estabilidad institucional, o tiramos todo eso abajo. Y lo tiramos por la vía constitucional, dando otro brutal golpazo, cerrando un gran portazo a nuestro Estado de Derecho y ya dando, bueno, otro golpe térmico de Estado más desde la Constitución. De esto no se habla, y no hablar claramente de este tema es también campaña propagandística. Y eso es actuar por omisión. Eso es hacer propaganda y militar ideológicamente por omisión y no por acción propagandística. Es omitir grandes temas ante la opinión pública, no hacérselos ver con claridad, no abrir a un escenario de profundos debates ahora, ya que lamentablemente se abrieron las tranqueras de este plebiscito y ya entraron en nuestras propiedades porque ahora van a ir avanzando en ese debate en pos de que tenga éxito este plebiscito del PCNT, que te repito, es un atentado a nuestra nación, es un atentado contra nuestra nación, contra nuestros derechos de propiedad, contra nuestros derechos adquiridos, contra la Constitución de la República. Por lo tanto, el proyecto político es de democracias derrotadas, huecas, donde la división de poderes y la independencia del poder judicial se pierden, dicen estos autores. Lo venimos viendo, ¿verdad?, en este programa. Cómo se ha perdido la división de poderes y cómo se perdió en Uruguay la independencia del Poder Judicial a través de este nuevo sistema de justicia penal y justicia del género, que es el sistema fiscalista, que introdujo el nuevo Código del Procedimiento Penal junto a la ley de la Fiscalía General de la Nación. Se terminó con la independencia del Poder Judicial, con el debido proceso, con todas las garantías del debido proceso desde la independencia técnica del Poder Judicial. Claro, y todo esto pues queda en griterío, multitud, informes coyunturales, este fiscal, esta otra se portó mal, se portó mejor, más o menos bien, y todo queda descoyunturado ante la opinión pública
en esa situación informativa caótica que no les explica concretamente en dónde estamos fracasando como nación. Veamos por delante un futuro plagado de sombras, violencia y desesperanza, dicen estos autores, especialistas, académicos, estudiosos de estos temas. Y en estas páginas invitamos al lector a adentrarse en la evolución del viejo populismo caudillista de Latinoamérica y su transmutación en el nuevo populismo revolucionario. Yo le agregaría nuevo populismo revolucionario de cuño neomarxista, Foro de San Pablo, que tal como aquel se nutre de caudillos fuertes, Maduro, haciendo el bocindanga, el que habló con el pajarito, ante Hugo Chávez, fue ante Fidel Castro en Cuba, el viejo Vizcacha acá en Uruguay, que te habla así como desprolijo y que está por encima de todo, José Mujica, los caudillos, y en este caso caudillos de izquierda, caudillos marxistas, con instituciones débiles, corrupción, clientelismo y voto cautivo. ¿Te suena Uruguay? Instituciones débiles, corrupción, clientelismo y voto cautivo, ¿verdad? La independencia del Poder Judicial se perdió. Lo político por encima de lo jurídico. ¿Te suena? La endémica fragilidad institucional que sufren los países que caminan por la senda populista los sumerge sin duda en un subdesarrollo lacerante que refleja lo que no pudo ser e impide que seamos lo que merecemos ser. La democracia defraudada. Populismo revolucionario en América Latina, de Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino. Te lo recomiendo muy, muy especialmente, como también este libro, La dictadura comunista de Salvador Allende. Libros que iremos repasando, leyendo un momento de estos libros. Occidente contra Occidente, otro libro impecable. Para perpetrar ese comunismo, ese socialismo patológico, estructuralmente deficiente, atentaron los tupamaros en aquellos años 60 y 70, matando gente, torturando, desarrollando actos terroristas contra la sociedad y contra la patria, contra la nación, contra la República Oriental del Uruguay, contra su constitución. Los tupamaros, los comunistas, comunistas revolucionarios, todos los movimientos revolucionarios de perfil socialista marxista, socialista comunista, los comunistas, en definitiva, para simplificar, que atentaron contra la democracia republicana representativa, hoy detentan el poder político, hoy detentan la concentración de medios de propaganda, de medios de comunicación, hoy detentan reparatorias patrimoniales, detentan pensiones vitalicias heredables, detentan impunidad política, los que mataron, los que mataron un montón de gente, torturaron, hicieron el terror, tienen amnistía. Los que tuvieron que defender el Estado, que lo hicieron bien, mal, más o menos, la coyuntura es lo que importa analizar, hoy no tienen ley de caducidad. Qué raro, ¿verdad? ¿No te parece? ¿No te parece un desbalance muy notorio y significativo? Los que atentaron contra el país, los que tuvieron cárceles clandestinas, que llevaron la tortura, el vejamen a mucha gente, los que hicieron terrorismo contra las facultades, contra las escuelas, las escuelitas de aquel momento, los que mataron civiles inocentes, atentaron contra las instituciones porque mataron policías, militares, soldados, soldados rasos, cabos, oficiales de policía, los que hicieron una proclama contra nuestra constitución y el sistema político del Uruguay, los que amedrentaban, los que se organizaron de modo armado y profesional para perpetrar un golpe de Estado contra nuestras instituciones democráticas, hoy tienen total impunidad. No fueron inhabilitados políticamente, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo se apuraron ahora a inhabilitar? Y está bien, está perfecto. Si así fue ese delito y se confirma que es así, pero ahora sí actuó rápidamente la justicia fiscalista contra Pablo Caram y Valentina de los Santos o dos Santos. Pero ¿por qué no lo hicieron en estas épocas con estos brutales terroristas que pusieron en jaque la vida institucional del país
Más allá de corrupciones y problemas que hubo en aquella época, pero que la población uruguaya, sobradamente demostrado está por la historia nuestra, jamás reclamó ninguna revolución. El 96-97% de la población uruguaya no tenía ni la más pálida idea que había que hacer ninguna revolución. Se vivía en un régimen democrático, con sus deficiencias, con sus chambonadas, con personajes improvisados. Podemos hacer todo un análisis de eso, pero eso no justifica para nada ir a una revolución armada, matar gente, hacer terrorismo, amenazar a la patria, amenazar las instituciones democráticas y querer instalar un régimen totalitario según aquella proclama, que en otro programa voy a leer, que fue la que leyó Raúl Sendic, el Bebe Sendic, amenazando a las autoridades del Estado uruguayo. Todo eso después ameritó a que en Asamblea General se cumpliera con los artículos 31 y 168, numeral 17, estableciendo los dispositivos de las medidas prontas de seguridad contra agentes terroristas, grupos organizados que estaban atentando y provocando un estado excepcional de riesgo de nuestras instituciones, como se estaba dando en el continente latinoamericano en aquel contexto de Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todos esos hoy tienen total impunidad y siguen hablando de buscar los desaparecidos y de que el Estado siga gastando y gastando en arqueólogos, antropólogos, para seguir buscando y buscando restos desaparecidos que hace ya décadas que están tras esa búsqueda. Sin embargo, de los que lucharon en pos de la defensa de las instituciones, desde el lado de las fuerzas del Estado, de las Fuerzas Armadas del Estado, del Ejército de la Defensa, cumpliendo con un cometido esencial, que es la defensa del Estado, cometido esencial de un Estado de Derecho como el nuestro, hoy muchos de ellos están presos sin ninguna garantía judicial, violando el principio de la inderogabilidad de una renuncia procesal como lo es la ley de caducidad, y violando al principio del derecho penal y el artículo 15 de nuestro Código Penal, como lo es el principio de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, y juzgando de modo caprichoso, arbitrario, a través de un fiscal llamado Ricardo Percivale, a personas que en aquel entonces revestían las edades de 19, 25, 26 años. Hacé la cuenta, hoy son presos de 70 y pico de años, 80 años, hace 50 años atrás. No eran los que integraban los mandos mayores de aquella dictadura cívico-militar, después militar. No eran los mandos mayores. Eran subordinados, hoy presos, ya en condición, por el paso del tiempo, en condición de ancianos, y Uruguay callado la boca, este gobierno callado la boca, aceptando que una ley promulgada en el 2009 nos diga de modo ignominioso que Uruguay fue un país terrorista de Estado entre los años 1968 y 1985. En ese sentido, el sistema político uruguayo todo, los integrantes de este gobierno, que con mayorías parlamentarias del 54% vinieron a plantearnos cambios y desenlaces afortunados para emanciparnos de este modelo cada vez más totalitario que instaló el Frente Amplio, son culpables, ignominiosamente culpables de hacer caso omiso, de hacerse el chanchorrengo, de hacer la vista gorda y dejar que esa ley siga vigente, abonando la teoría de una fiscalía de lesa humanidad que plantea al Uruguay como un Estado fallido y ahora sí, como un Estado terrorista, que desobedece el principio de la seguridad jurídica porque deroga una ley que no es derogable, que es una ley planteada como un modo excepcional de extinguir los juicios, como así lo es la ley de caducidad a la pretensión punitiva. Cuando se renuncia a la pretensión procesal, se renuncia al juicio y se extingue el juicio para siempre. Eso planteó Uruguay porque planteó la extinción de juicios a los terroristas contra el Estado con la ley de amnistía. ¿Por qué no está la otra ley? ¿Por qué una sola y la otra no? ¿Viste el desbalance? ¿Viste? Allá arriba, todo el poder político concentrado de las izquierdas organizadas y todo lo que fue fuerza organizada desde la patria, desde la nación, desde nuestro Estado de Derecho, en defensa de esas embestidas internacionalistas, de esos grupos organizados, hoy tiene a lo que en aquel entonces eran jovencitos, los tiene como presos criminales de guerra
y genocidas terroristas de Estado. Nada más mentiroso, más criminal, no solo para con ellos, no solo para con sus familias, sino para con todos nosotros, para la historia de nuestro país y sobre todo por la estafa y la violencia histórica que le imprimen a las nuevas generaciones, dándoles una pésima versión, mentirosa versión de la historia política nacional. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.